Buenas noches, profesora, compañeros. Somos el grupo 6, el cual está integrado por Susana Murillos, Lucero Maciel Pérez, Miguel Quispe, Daniel Rafael y quien les habla, Claudio Paitán. Este trabajo ha sido dividido en 5 partes. Como punto número 1 tenemos el título del caso del dilema ciudadano. Como punto 2 tenemos la pregunta ¿por qué el caso escogido es un dilema ciudadano? Como punto 3 tenemos cómo se relaciona el caso con los contenidos de la unidad 2. Como punto 4 tenemos la pregunta ¿qué aprendizaje ciudadano nos dejó el caso? Y por último, como punto 5 tenemos la bibliografía. Pasando a la parte 1 tenemos el título del caso del dilema ciudadano, ¿no? El cual es la presunta corrupción en el Congreso por contrataciones de asesoras para explotación sexual. Pregunta 2. ¿Por qué el caso escogido es un dilema ciudadano? Este caso claramente es un dilema ciudadano porque nos muestra situaciones de enfrentamiento, ¿no?, entre las expectativas éticas, derechos democráticos y deberes institucionales, entre lo que debería ser y lo que realmente es o está sucediendo. Bajo el punto de vista de dignidad y mínimos morales, de lo que nos habla Adela Cortina, nos dice que las instituciones deberían respetar la dignidad humana y proteger a los vulnerables, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo es que el Congreso aparece involucrado en lo que es la explotación, abuso de poder, encubrimiento. Claramente aquí se rompe este mínimo de respeto que es exigible a todos, ¿no? De esta manera deslegitimando la institución. Eh, por otro lado, como tema de transparencia y recursos, sabemos que el tesoro público debería administrarse con eficiencia, con transparencia e igualdad de oportunidades, ¿no? Pero vemos lo que realmente está sucediendo es que se hacen contrataciones irregulares y uso indebido de los fondos, ¿no?, públicos como tema de corrupción. Lo que se pierde acá es la confianza, la legitimidad del sistema, afectando los derechos colectivos, ¿no? Además, es necesario mencionar que el caso escogido es apropiado para poder desarrollar su contenido con los autores estudiados durante la unidad 2, ya que se involucra abuso de autoridad y poder por parte del Estado, ciudadanía pasiva y activa, en la cual nos habla Sabater. Asimismo, el pluralismo moral y éticas de mínimos y máximos, según Adela Cortina. También se habla de los derechos fundamentales del país, según la Constitución Política del Perú, y los deberes antes que los derechos, según Sinai. Pregunta 3. ¿Cómo se relaciona el caso con los contenidos de la unidad 2? Sergio Sinai sostiene que en una sociedad democrática los deberes deben anteceder a los derechos. Pero en este caso los congresistas corruptos invirtieron este orden, anteponiendo primero sus derechos, que es abusar del poder, obtener beneficios políticos, incurrir en la explotación, antes que su deber moral hacia el otro, ¿no? Eh, Básicamente acá incumplieron gravemente sus deberes éticos, legales y ciudadanos. Mi nombre es Miguel Quispe y continuando con el punto número 3, voy a hacer mención a Adela Cortina. Ella nos habla del pluralismo en la moralidad. Ella nos dice que consiste en compartir los mínimos morales desde lo que es posible construir una sociedad más justa que se fundamenta en valores de justicia, libertad, igualdad y dignidad. También nos habla de la ética de los mínimos y máximos. Los mínimos actúan como un marco de justicia, la cual garantiza que las éticas del máximo puedan desarrollarse libremente. Por ejemplo, podemos tener diferentes ideales de felicidad, pero todos estamos obligados o regidos bajo unos principios de justicia. Eh, por ello, el pluralismo moral nunca puede servir de excusa para encubrir delitos o prácticas políticas que destruyen la justicia y la igualdad. En el caso que hemos tocado de la corrupción del Congreso, no se cumplieron los mínimos justos porque se vulneró la dignidad de las agraviadas en beneficio propio para conseguir sus propósitos. Además, no solo la persona, sino la responsabilidad que tienen y la imagen que deben tener hacia la población. Daniel Rafael. Continuando con la exposición, eh, vamos a explicar cómo este caso se relaciona con los contenidos de la unidad 2
según la perspectiva de Fernando Savater. Bueno, según Fernando Savater, la ciudadanía no se limita a tener derechos, sino que también implica responsabilidad ética, especialmente en la vida pública. Para Savater, ser ciudadano significa reconocer a los demás como iguales en dignidad, sin privilegios basados en el poder, en el cargo o la influencia. En este caso de presunta corrupción en el Congreso, este principio se ve claramente vulnerado. Las contrataciones irregulares, la posible explotación muestran una relación de abuso de poder, donde algunas personas habrían sido tratadas como medios para poder beneficiar a políticos o a personales, no como ciudadano con igual valor y derecho. Savater también señala que la democracia se debilita cuando la ciudadanía vuelve pasiva y tolera estas prácticas, cuando quienes ejercen cargos públicos actúan sin ética y no solo incumplen la ley, sino que rompen la confianza social y afectan la convivencia democrática. En conclusión, desde la perspectiva de Savater, este caso evidencia que cuando el poder se ejerce sin ética y se niega la igualdad, se debilita la ciudadanía y se pone en riesgo la democracia. Buenas noches, mi nombre es Susana Murillo y hablaré sobre la Constitución Política del Perú, específicamente de los artículos 1 y 2 y el Estado de Derecho. El artículo 1 indica: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este artículo constituye el principio principal del ordenamiento jurídico peruano. La dignidad humana no es solo un valor moral, sino un principio jurídico vinculante que orienta toda actuación del Estado, incluidos sus poderes y funcionarios, donde la dignidad implica tratar a la persona como un fin en sí misma y no como un medio. El artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Este derecho protege a la persona frente a la violencia sexual, coacción, humillación, presiones psicológicas y tratos degradantes. En este caso constituye una grave vulneración a la dignidad humana porque las personas habrían sido usadas para fines de poder y corrupción. Se había producido una relación asimétrica de poder, donde el acceso al empleo público dependía de la sumisión sexual. Entonces, existiría una afectación directa a la integridad moral y psíquica de estas mujeres, incluso si algunas conductas se realizaron bajo una apariencia de consentimiento, ya que ésta estaría condicionado con la dependencia económica, abuso de poder y el miedo a perder el empleo, donde el propio Estado, a través del Congreso, que es el poder legislativo, habría fallado en su deber primario de proteger a la persona, convirtiéndose en el espacio donde se produce la vulneración. Por lo que se pone en evidencia una grave distancia entre los principios constitucionales y la práctica institucional del Estado. Los artículos 1 y 2 no solo consagran derechos fundamentales, sino que establecen los límites éticos y jurídicos al ejercicio del poder, límites que en este caso parecen haber sido debilitados. La forma de organización del Estado peruano es el democrático, donde priman los principios éticos reguladores, que son la igualdad, la justicia y la libertad. Una obligación del Estado peruano es procurar el bienestar social y en el caso expuesto no ha sido cumplido. Sobre los deberes vulnerados tenemos probidad y honestidad en la función pública, respetar y proteger la dignidad y los derechos de las personas, el uso legal y ético de los recursos del Estado, imparcialidad y servicio al interés general, rendición de cuentas y el deber del Estado de investigar y sancionar la violencia y la corrupción. Gracias. ¿Qué aprendizaje ético nos deja el caso? El caso nos deja un aprendizaje ético muy claro sobre el uso indebido del poder público. Según la Constitución Política del Perú, la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sin embargo, en este caso, dicha dignidad habría sido vulnerada al instrumentalizar presuntamente a personas dentro de una institución que debería proteger sus derechos. Desde la mira de Fernando Savater, la ciudadanía no consiste solo en exigir derechos, sino en cumplir deberes, especialmente cuando se ejerce una función pública. Los funcionarios involucrados habrían incumplido deberes básicos del buen ciudadano: respetar la dignidad humana, actuar con responsabilidad y servir el interés común.
Cuando estos deberes se rompen, se debilita la convivencia democrática. Por su parte, Adela Cortina sostiene que en sociedades plurales es indispensable respetar una ética de mínimos compartida, basada en la dignidad, la justicia y la igualdad. La corrupción y la explotación sexual presentan una ruptura grave de estos mínimos éticos, porque ninguna ambición personal puede justificar el daño a la dignidad de otra persona. Finalmente, Sergio Sinan advierte que los derechos solo son legítimos cuando están acompañados por el cumplimiento de los deberes. En este caso, el poder habría sido usado como un privilegio y no como una responsabilidad, rompiendo el vínculo ético con los demás. Este caso enseña que la ética pública es indispensable para la democracia y que, sin responsabilidad moral en quienes gobiernan, la Constitución pierde la eficacia y la ciudadanía se ve gravemente afectada. Gracias.